¿Alguna vez has oído hablar de un secreto tan aterrador que estuvo oculto durante décadas, encerrado dentro de las bóvedas más protegidas del Vaticano? Una revelación tan poderosa que cuando finalmente salió a la luz, muchos creyeron que no había sido revelada en su totalidad. Estamos hablando del tercer secreto de Fátima, una profecía que se dice fue entregada por la Virgen María a 3 niños en 1917, durante una serie de apariciones en la pequeña ciudad de Fátima, Portugal. ¿Pero qué contiene este secreto? ¿Predice el fin de los tiempos? ¿Un colapso dentro de la Iglesia? ¿Un evento catastrófico que cambiará a la humanidad para siempre? He aquí un dato curioso. El Papa Juan XXIII, al leer el secreto en 1960, decidió no revelarlo al mundo, afirmando que no era para nuestro tiempo. Pero si no fuera por ese momento, ¿sería por ahora? A lo largo de este video, exploramos lo que realmente se reveló, las controversias en torno al secreto y las teorías que aún rodean este misterio. ¿Se ha revelado toda la verdad? ¿O hay algo que la Iglesia todavía oculta? Comenta a continuación. ¿Crees que el tercer secreto de Fátima ha sido completamente revelado? No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización sobre este y otros misterios fascinantes. Las profecías de Fátima no son solo informes religiosos, sino mensajes que se han extendido por siglos, generando miedo, fascinación y especulación. Cuando la Virgen María se apareció a 3 niños en Portugal en 1917, supuestamente les reveló una visión del futuro que incluía desastres, persecución y el riesgo inminente de destrucción de la humanidad. Es innegable que 2 de estas profecías se cumplieron. El primero describía una aterradora visión del infierno, una clara advertencia sobre las consecuencias espirituales del pecado. El segundo predijo el estallido de la Segunda Guerra Mundial, si el mundo no se convertía, y Rusia no se consagraba al Inmaculado Corazón de María. Pocos años después, en 1939, comenzó el conflicto, tal como se había profetizado. Pero, ¿qué pasa con la tercera profecía? Cuando finalmente fue publicado por el Vaticano en 2000, describía a un obispo vestido de blanco cayendo muerto en medio de ruinas y persecución contra la Iglesia. El Papa Juan Pablo II asoció esta visión con el ataque que sufrió el 13 de mayo de 1981, exactamente en el aniversario de la primera aparición de Fátima. Sin embargo, muchos expertos y estudiosos creen que esta interpretación no es completa. ¿Qué se predijo realmente? ¿Podría la profecía estar advirtiendo de algo mucho más grande? ¿Un evento catastrófico que aún no ha sucedido? Señales y advertencias. A lo largo de la historia, muchas predicciones atribuidas a Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, hablan de catástrofes naturales, guerras y crisis dentro de la Iglesia. Según los informes, el tercer secreto podría predecir un tiempo de apostasía, en el que la fe cristiana afrontaría su mayor crisis. Curiosamente, algunos acontecimientos que marcaron la historia parecen hacerse eco de las advertencias de estas visiones. La crisis en la Iglesia Católica. Desde el siglo XX, la Iglesia se ha enfrentado a divisiones internas, escándalos y un creciente alejamiento de los fieles. Según estadísticas del Pew Research Center, el porcentaje de católicos practicantes ha caído dramáticamente en las últimas décadas, llegando a menos de 20% en algunos países europeos. El aumento de guerras y conflictos. El siglo XXI ha visto un aumento significativo de los conflictos armados, incluidas guerras en el Medio Oriente y crecientes tensiones globales. Desastres naturales a escala global. Los terremotos, los incendios y las tormentas violentas son cada vez más frecuentes. Según la Organización de las Naciones Unidas, el número de desastres naturales ha aumentado 80% en los últimos 40 años, que muchos interpretan como parte de advertencias divinas. ¿Se cumplirá la profecía en nuestros días? Si algo dejan claro estos mensajes, es que el destino del mundo no está sellado. La Virgen María, según los relatos de Fátima, siempre ofreció una manera de evitar las más terribles consecuencias: conversión, oración y penitencia. Sin embargo, hay una pregunta que sigue sin respuesta. Si los 2 primeros secretos de Fátima fueron acontecimientos tan claros e innegables,
¿Por qué el tercer secreto parece haberse suavizado? ¿Hay todavía algo que la Iglesia no ha revelado? Comenta, a continuación, ¿crees que estamos viviendo en los tiempos descritos en la profecía de Fátima? No olvides suscribirte para recibir más revelaciones y análisis sobre este misterio. Desde que ocurrieron las apariciones de Fátima en 1917, un misterio ha intrigado a creyentes y estudiosos. ¿Por qué se mantuvo en secreto la tercera profecía durante tanto tiempo, si los dos primeros mensajes fueron divulgados sin dudarlo? ¿Por qué la Iglesia tardó décadas en revelar el tercer secreto? Y lo más importante, ¿realmente se lanzó en su totalidad? Estas preguntas alimentaron una serie de teorías sobre conspiraciones e información oculta dentro del Vaticano. Para muchos, lo que se presentó al público en el año 2000 es solo una parte del secreto original, mientras que el verdadero contenido aún permanece encerrado en los archivos más protegidos de la Iglesia. Pero, ¿qué ganaría la Santa Sede ocultando una revelación profética? La razón puede ser más inquietante de lo que imaginamos. El tercer secreto, un mensaje demasiado aterrador para revelarlo. La tercera profecía fue escrita por Sor Lucía en 1944, a petición del obispo de Leiria, y fue enviado al Vaticano en 1957. La directriz era que debería ser abierto y publicitado en 1960, porque, según la propia vidente, este año se entendería mejor su mensaje. Sin embargo, cuando llegó el momento, el Papa Juan XXIII decidió no lo hagas público. En cambio, lo leyó, lo analizó y tomó una decisión sorprendente: archivar el documento y nunca comentar públicamente su contenido. La justificación, según los informes, el mensaje fue tan aterrador y catastrófico, lo que podría causar pánico y desesperación entre los fieles. Pero, si las primeras profecías hablaban de guerras y del infierno, ¿qué podía ser tan grave como para ser censurado? En 2000, el Papa Juan Pablo II autorizó la revelación del tercer secreto, y el texto revelado describió un obispo vestido de blanco cae muerto bajo el fuego de los soldados, además de un escenario de destrucción y sufrimiento. El Vaticano afirmó que esta visión representaba persecución contra la Iglesia y el atentado sufrido por el Papa Juan Pablo II en 1981. Pero hubo un problema: mucha gente, incluidos sacerdotes y obispos, cuestiona esta versión. ¿Qué falta? En el tercer secreto, para muchos investigadores, la versión oficial del tercer secreto no parece completa. Uno de los principales argumentos es que el documento difundido no menciona directamente las palabras de la Virgen María, simplemente describe la visión que tuvo Sor Lucía. El periodista y escritor Antonio Socci, en su libro El cuarto secreto de Fátima, sugiere que hay una segunda parte del secreto que nunca ha sido revelada. Esta parte daría una advertencia clara sobre una profunda crisis dentro de la Iglesia, una gran apostasía y un colapso moral y espiritual sin precedentes. Otros estudiosos señalan que el mensaje podría predecir un castigo global que implica grandes desastres naturales y la desaparición de naciones enteras. Curiosamente, en una entrevista de 1984, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, afirmó que el tercer secreto implicaba graves amenazas a la fe y la vida cristianas y, por tanto, a la humanidad. También mencionó que el mensaje estaba directamente vinculado con lo descrito en el Apocalipsis, capítulos 8 al 13. Si este es el caso, ¿por qué no se incluyó esta información en la versión oficial? Conspiraciones dentro del Vaticano. La idea de que el Vaticano oculta información sobre Fátima no es una teoría nueva. A lo largo de los años, varios líderes religiosos e incluso miembros de la propia Iglesia han sugerido que hay secretos dentro de los muros del Vaticano que nunca han salido a la luz. Aquí hay algunos datos intrigantes. El cardenal Apagado, uno de los más influyentes del siglo XX, declaró que el tercer secreto habló de una crisis en la Iglesia, y no solo del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. El padre Malaquías Martín, que tuvo acceso a documentos internos del Vaticano, afirmó que el mensaje oculto de Fátima reveló una época de gran apostasía,
en la que el propio clero estaría dividido y corrompido. Durante décadas se creyó que el documento original escrito por Sor Lucía había una sola página, mientras que el texto difundido por el Vaticano había 4 páginas escritas a mano. ¿Qué pasó con este supuesto documento de una sola página? ¿Fue destruido? ¿Sigue escondido en algún archivo del Vaticano? Para reforzar estas sospechas, en 2007, el cardenal Tarcisio Bertone presentó públicamente un sobre que contenía la profecía original, y solo había una página doblada. Esto generó más dudas, ya que el documento publicado por el Vaticano años antes tenía un formato completamente diferente. Si realmente hay una parte oculta del tercer secreto, ¿por qué el Vaticano insiste en negarla? ¿Qué podría tener tanto impacto que esté censurado hasta el día de hoy? ¿Qué significa esto para el futuro? Si hay algo que podemos aprender de la historia de las profecías de Fátima, es que los 2 primeros secretos fueron innegablemente descubiertos. La Primera Guerra Mundial terminó, pero pronto llegó la Segunda, exactamente como se predijo. También se produjo el crecimiento del comunismo y la persecución a la Iglesia, alineándose con los mensajes de la Virgen María. Pero, ¿qué pasa con el tercer secreto? Si la versión oficial está incompleta, ¿qué es lo que aún no sabemos? Mientras el mundo enfrenta crisis políticas, religiosas y ambientales sin precedentes, muchos creen que las advertencias de Fátima aún no se han cumplido del todo. ¿Y tú? ¿Cree que la Iglesia ocultó parte del tercer secreto? ¿O ya se ha revelado todo? Las profecías de Fátima no fueron solo predicciones sobre el futuro, sino un llamado urgente a la humanidad: cambia tus caminos. Según los relatos de Sor Lucía, la Virgen María no solo reveló acontecimientos futuros, sino que advirtió que las consecuencias serían graves si el mundo no se volviera a Dios. El mensaje central era claro: la fe debe ser preservada, o el mundo enfrentará un castigo severo. Sin embargo, ¿qué significa esto realmente? El mundo se aleja de la fe desde las apariciones de 1917. El mundo ha experimentado cambios profundos. Sociedad moderna se distanció de la religión, y así lo demuestran datos preocupantes. Según un estudio de Centro de Investigación Pew, el número de personas que se identifican como cristianos ha disminuido dramáticamente en las últimas décadas, especialmente en Europa y Estados Unidos. La investigación muestra que, hasta 2050, el número de cristianos podría disminuir a menos de la mitad de la población mundial, mientras que el número de personas sin religión crecerá exponencialmente. Al mismo tiempo, la tasa de delitos violentos, corrupción y conflictos entre naciones no ha hecho más que aumentar, lo que lleva a muchos a preguntarse si este deterioro moral y social es un reflejo de una pérdida de fe. Si el mensaje de Fátima es correcto, abandonar los principios divinos puede tener un alto precio. ¿Está cerca el castigo divino? Según las revelaciones hechas a Sor Lucía, si la humanidad no se convertía, afrontaría terribles consecuencias. El castigo no solo vendría de guerras y crisis internas, sino también de desastres naturales sin precedentes. En los últimos años hemos visto fenómenos climáticos extremos azotar al planeta. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, reveló que la frecuencia de los desastres naturales ha aumentado en un 80% desde 1980. Los huracanes son cada vez más intensos, los incendios forestales están devastando continentes enteros, y los terremotos están azotando regiones que antes eran estables. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que en 2050, millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares debido a catástrofes ambientales. ¿Habría predicho la profecía de Fátima estas calamidades? ¿Fueron estos acontecimientos señales de que la humanidad no respondió al llamado divino? ¿Hay esperanza? A pesar de las sombrías advertencias, el mensaje de Fátima también contenía una promesa: el mundo todavía puede salvarse. Según la Virgen María, la clave para evitar estos castigos es la conversión sincera, oración y penitencia. Esto significa que, independientemente de lo que ya haya sucedido, todavía hay tiempo para cambiar el destino de la humanidad. Si las profecías son correctas, cada persona tiene un papel fundamental en este proceso. Pero la pregunta sigue siendo:
¿Todavía hay tiempo para revertir el curso de los acontecimientos? ¿O ya hemos pasado el punto de retorno? Acontecimientos históricos y conexiones proféticas, ¿se cumplieron las advertencias de Fátima? Desde las apariciones de 1917, las profecías de Fátima se han asociado con acontecimientos mundiales. Muchos creen que los mensajes revelados a Lucia, Jacinta y Francisco no fueron meras predicciones vagas, sino advertencias certeras sobre acontecimientos que marcaron el destino de la humanidad. Pero, ¿hasta qué punto se cumplieron realmente estas profecías? ¿Existen conexiones directas entre las advertencias de la Virgen María y los principales acontecimientos históricos? Las dos primeras profecías y su cumplimiento. La primera parte de la revelación de Fátima describió una visión del infierno y la urgente necesidad de que la humanidad se convierta. Este mensaje, aunque de naturaleza espiritual, fue interpretado como una advertencia sobre el sufrimiento que podría sobrevenir a la tierra si se abandonara la fe. La segunda profecía predijo el fin de la Primera Guerra Mundial, pero con una advertencia: si la gente no se arrepentía, ocurriría una guerra aún peor. Esta advertencia fue ignorada y, en 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en el conflicto más devastador de la historia, con más de 70 millones de muertos. Además, el mensaje hablaba de la expansión del comunismo y del papel de Rusia en la persecución de los cristianos. Unos años más tarde, el régimen soviético fortaleció su influencia global, lo que provocó persecución religiosa, destrucción de iglesias y restricción de la libertad de culto en varias naciones. Lo sorprendente es que estos acontecimientos no fueron meras coincidencias, sino que se alinean perfectamente con las advertencias dadas décadas antes. La tercera profecía y los acontecimientos del siglo XX. Cuando el Vaticano reveló el tercer secreto en 2000, describió a un obispo vestido de blanco siendo atacado y a una iglesia bajo intensa persecución. La interpretación oficial fue que esta visión representaba el ataque al Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, fecha que coincidía con el aniversario de la primera aparición de la Virgen María en Fátima. Pero aún quedan muchas dudas. ¿Es esta la totalidad de la profecía o hay algo más profundo que aún no ha sido revelado? Algunos estudiosos sugieren que el verdadero significado del tercer secreto puede estar relacionado con la crisis moral y espiritual de la humanidad. En el siglo XXI, la distancia respecto de la fe ha aumentado drásticamente, al igual que los conflictos internos dentro de la propia Iglesia. Según el Pew Research Center, en países tradicionalmente católicos, como Francia y España, el número de practicantes ha caído a menos del 10% de la población. La crisis de la Iglesia se intensificó, con escándalos que sacudieron la confianza de los fieles y llevaron a millones a alejarse de la religión. El mundo está cada vez más polarizado y los valores cristianos que alguna vez dieron forma a la sociedad están siendo cuestionados constantemente. Estas transformaciones son parte de la advertencia que la Iglesia viene difundiendo, la conexión entre Fátima y otras profecías. Fátima no es la única aparición mariana que hace predicciones sobre el futuro. Hay varios informes de visiones y mensajes que parecen conectarse directamente con las profecías reveladas en 1917. Nuestra Señora de Akita, Japón, 1973, una monja llamada Sor Agnes Asagawa habría recibido mensajes advirtiendo de una crisis importante en el seno de la Iglesia y de un castigo inminente si la humanidad no se arrepentía. Esta profecía es muy similar al tercer secreto de Fátima. Nuestra Señora de la Salette, Francia, 1846, esta aparición hablaba de la apostasía dentro de la Iglesia y de una época en la que los líderes religiosos se alejarían de la verdadera fe. Nuestra Señora de Garabandal, España, 1961 a 1965, 4 niñas recibieron mensajes sobre un futuro de tribulaciones y un gran castigo para la humanidad si no había arrepentimiento. Estas conexiones sugieren que las profecías de Fátima no son aisladas, sino que son parte de una advertencia celestial mayor para el mundo. ¿Están las señales ante nosotros? Muchos creen que asistimos a los signos descritos en Fátima: crisis de fe, desastres naturales cada vez más frecuentes,
guerras y aumento de la violencia y la corrupción. Si las dos primeras profecías se cumplieron exactamente, sería razonable suponer que la tercera también está en marcha. ¿Se le acaba el tiempo a la humanidad? Comenta abajo, ¿crees que las profecías de Fátima aún se están cumpliendo? No olvides suscribirte para más análisis sobre este y otros misterios proféticos. Las profecías de Fátima siguen intrigando al mundo más de un siglo después de su revelación. Lo que comenzó como una serie de visiones presenciadas por 3 niños en un pequeño pueblo portugués, acabó convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia moderna. 2 de las profecías se cumplieron con una precisión aterradora: el fin de la Primera Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda y la expansión del comunismo. Pero la tercera profecía todavía plantea dudas. ¿Ha sido completamente revelado, o hay algo que la Iglesia prefirió mantener en secreto? Los signos del presente y del futuro de la humanidad. Vivimos en una época de gran incertidumbre. La fe se está debilitando. El mundo enfrenta conflictos cada vez más intensos y los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas de 2023 afirmó que el mundo está más cerca que nunca del colapso ambiental y que los desastres naturales han alcanzado un nivel récord. La persecución religiosa también está aumentando. Según la organización Puertas Abiertas, más de 360 millones de cristianos enfrentan severa persecución en diferentes partes del mundo. La sociedad está cada vez más dividida y la pérdida de valores espirituales es evidente. Si analizamos las advertencias de Fátima y las comparamos con el mundo actual, la pregunta permanece: ¿estamos cada vez más cerca del desenlace final de esta profecía? ¿Está la elección en nuestras manos? Si algo nos enseñan los mensajes de Fátima, es que el futuro no está escrito en piedra. Las profecías no fueron dadas solo para advertir, sino para darle a la humanidad la oportunidad de cambiar su destino. La conversión, la fe y la búsqueda de valores espirituales pueden evitar que sucedan los peores escenarios, pero ¿todavía hay tiempo para revertir los acontecimientos? ¿Será que, en medio de tantas crisis y conflictos, el mundo todavía puede encontrar la redención? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las profecías de Fátima se están cumpliendo ante nuestros ojos? Y si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos sobre misterios y profecías.